Vamos a contar la historia de cómo una idea llena de orgullo, fue capaz de redibujar el mapa del mundo entero, para luego prenderle fuego. Es una especie de efecto dominó, ¿verdad? Una pieza tira a la otra y pasamos del fervor por la nación a un conflicto global como nunca se había visto. Venga, vamos a meternos de lleno en este lío. Fijaos bien en esta imagen. La fuerza que tiene es tremenda. Un soldado francés, que es la imagen de su país, luchando contra el águila imperial alemana. Es un cartel que lo dice todo, ¿verdad? Captura la esencia de ese choque. Pero claro, la gran pregunta es, ¿cómo narices se llegó a este punto? ¿Cómo es posible que las tensiones de un solo continente acabaran provocando una guerra que lo cambió absolutamente todo? Bueno, para entenderlo todo hay que tirar del hilo. Y el principio de ese hilo, el primer eslabón de la cadena, nos lleva al siglo XIX. A una idea potentísima que empezó a cambiar Europa por completo. Esa idea, claro, es el nacionalismo. Vale, pero ¿qué es exactamente el nacionalismo? Dicho de forma sencilla, es la idea de que un grupo de gente que comparte una identidad, ya sea por el idioma, la cultura, las costumbres, pues que ese grupo tiene derecho a formar su propio estado independiente, a gobernarse a sí mismo. Es, en el fondo, la idea de que los pueblos deben ser dueños de su propio destino. Y esta idea del nacionalismo tuvo como dos caras, dos fuerzas opuestas. Por un lado, una fuerza que empujaba hacia afuera, la centrífuga, o sea, pueblos que querían separarse de los grandes imperios. Pero por otro lado, y esta es la que nos interesa ahora, actuó como un imán potentísimo, una fuerza centrípeta que unía a la gente. Y esta fuerza fue la que creó estados completamente nuevos y muy ambiciosos en el corazón de Europa. Mirad este mapa, por ejemplo. Esto era Italia a mediados del XIX, un auténtico rompecabezas de 7 estados distintos. El que tiró del carro de la unificación fue el Reino de Piamonte, en el norte, que era la zona más industrial. Con figuras clave como Cavour y, por supuesto, el revolucionario Garibaldi, lograron juntar todas las piezas y convertir esa península dividida en una sola nación. Si lo de Italia fue un proceso complicado, con muchos actores, en Alemania la cosa tuvo un director de orquesta muy claro, Otto von Bismarck, el canciller de hierro. Su plan era cristalino: crear un imperio alemán fuerte, unificado, y con Prusia, su estado, a la cabeza. Y para conseguirlo, bueno, le daba igual usar la diplomacia o la guerra, lo que hiciera falta. Y vaya si lo consiguió. Este es el resultado. En 1871, y ojo, en el mismísimo Palacio de Versalles, nada menos, se proclama el Imperio Alemán. De la noche a la mañana había aparecido un nuevo gigante en mitad de Europa, una potencia industrial y militar que llegaba para jugar en la misma liga que los grandes, y claro, para competir con ellos. Claro, la llegada de estos nuevos países tan grandes, tan unidos y con tantas ganas de comerse el mundo fue la chispa para la siguiente etapa. Se desató una carrera, una competición global frenética por conseguir recursos, por abrir mercados y sobre todo por prestigio, por ser el más poderoso. Así es como entramos de lleno en la era del imperialismo. ¿Y por qué de repente todo el mundo quería tener un imperio? Bueno, la razón principal era la pasta, la economía. La revolución industrial necesitaba materias primas a saco y baratas, y también necesitaba sitios nuevos donde vender todo lo que fabricaba. Pero ojo, no era solo eso. También había un componente político. Tener colonias te daba estatus, era un símbolo de poder, e incluso demográfico, porque la población en Europa no paraba de crecer y había que buscarle una salida. Esta caricatura de la época lo clava. Es que no puede ser más gráfica. Ahí están las grandes potencias, cada una con su cuchillo, repartiéndose China como si fuera una tarta de cumpleaños. La mentalidad era esa: el mundo es un pastel y nos lo vamos a repartir entre los que mandamos. Así de simple. Y si hay un lugar donde esto se ve de forma brutal, es en África. Fijaos en estos dos mapas. La diferencia en menos de 30 años es alucinante. A partir de la Conferencia de Berlín en 1885 se dio el pistoletazo de salida a una carrera loca. Un continente entero, que en su mayor parte era independiente, fue literalmente troceado y repartido entre los países europeos a una velocidad de infarto. Como es lógico, esta carrera salvaje por repartirse el mundo no ayudó a hacer amigos, precisamente. Todo lo contrario. Lo que generó fue un montón de recelos, de rivalidades, y esto llevó a que se creara una red de alianzas militares súper compleja. La tensión empezó a subir y a subir hasta niveles ya muy, muy peligrosos. Así que, a principios del siglo XX, el panorama en Europa era básicamente este: dos grandes equipos armados hasta los dientes. Por un lado, la Triple Alianza, liderada por Alemania. Y para hacerles frente, para equilibrar la balanza, se formó la Triple Entente. Lo más peligroso de todo esto es que, con este sistema, una simple chispa, una pelea entre dos países, podía provocar un incendio que quemara todo el continente. Y esa chispa que prendió la mecha del polvorín, llegó.
Fue el 28 de junio de 1914. Un estudiante serbio asesina en Sarajevo al archiduque Francisco Fernando, el heredero del Imperio Austrohúngaro. Ese disparo fue el detonante, el que puso en marcha toda la maquinaria mortal de las alianzas. El asesinato desató una crisis diplomática brutal, y lo que empezó como una crisis, en apenas unas semanas, se convirtió en una guerra total. El sistema de alianzas funcionó como un reloj suizo, pero para el mal. Una pieza activó a la otra, y las naciones fueron cayendo en el conflicto, una detrás de otra, como fichas de dominó. La guerra tuvo varias etapas. Al principio todos pensaban que sería corta, una guerra de movimientos rápidos. Pero nada de eso. Se estancó en una pesadilla de trincheras, una auténtica carnicería. El año 1917 fue un punto de inflexión total. Rusia, con su revolución, se sale de la guerra, pero entra Estados Unidos, y eso lo cambió todo. Al final, en 1918, los imperios centrales ya no podían más, y se rindieron. Y el coste humano es algo que cuesta hasta asimilar. Más de 9 millones de combatientes muertos. Es que la cifra es monstruosa. Esta fue una guerra de un tipo nuevo, una guerra industrial, donde la gente moría en masa, de forma anónima. La capacidad para matar que se alcanzó fue algo nunca visto. Se acabó la guerra, sí. Pero la pregunta es, ¿llegó de verdad la paz? El mundo era un lugar completamente distinto. De las cenizas de ese conflicto surgieron realidades políticas totalmente nuevas. Vamos a verlas. Y para entender esa transformación, nada como estos mapas. Mirad Europa antes de 1914 y después de 1920. Es que no parece el mismo continente. Los grandes imperios de antes, el austrohúngaro, el ruso, el otomano, simplemente se esfumaron. Se rompieron en 1000 pedazos, dando lugar a un montón de países nuevos. El mapa se había hecho añicos. Y claro, después de la guerra, los ganadores se juntaron para decidir cómo iba a ser la paz. Y el famoso Tratado de Versalles fue durísimo con Alemania, especialmente por esta cláusula, la 231, que básicamente decía la culpa de todo es vuestra. Imaginaos, eso, sumado a que le quitaron territorios y le impusieron unas reparaciones de guerra brutales, fue una humillación en toda regla. Y aquí está la clave de todo. La paz que se firmó era de todo menos sólida, dejó un montón de heridas abiertas. El resentimiento que esto generó en Alemania fue tremendo. Además, las nuevas fronteras crearon nuevos problemas. Y para colmo, la nueva sociedad de naciones no tenía fuerza real para imponer nada. Muchos dicen que en realidad no se firmó la paz, sino que se puso el cronómetro para la siguiente guerra. Así que todo esto nos deja con una última pregunta. Una pregunta para darle vueltas. ¿Fue realmente el final de la Gran Guerra un punto final? ¿Se consiguió la paz? ¿O fue más bien una simple tregua de 20 años antes de que el mundo se preparara para la segunda parte? Una guerra todavía más terrible.